en este momento. Pero volvemos aquí al estudio del diario en C5N porque lo tenemos con nosotros a Felipe Solá. Con puntualidad inglesa siempre, esto hay que decirlo. ¿Es siempre así? Trato de no ser inglés en nada. Pero muy puntual sí. No es puntualidad de los ingleses. Puntual me obligo a hacer. No, sí. No me sale, pero ¿Ah, no? me esfuerzo. Ah, bueno, porque es la segunda o tercera vez que... Sí, me esfuerzo por no hacer macanas. Muy bien. Bueno, de eso se trata. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar aquí. Bueno, cierres de campaña, dijo Sergio Massa hace unos días nada más, lo vamos a dar vuelta. ¿Van a dar vuelta el resultado? ¿Esa es la expectativa? No tengo la menor duda. Están todos recontra positivos. No, positivos no. Creo que hicimos la mejor campaña, sin duda alguna. Sí. La centralidad que adquirió Sergio Massa a poco de empezar la campaña. Son largas las campañas en Argentina, muy largas. Muy largas, digo, para lo que hay que decir, la gente quiere oír. Sí. Me parece que Sergio hizo una campaña excelente y que además se animó a ser ministro de Economía y presidente a la vez. Y me parece que nadie puede contestar todas las preguntas temáticas sobre la vida cotidiana de la Argentina, y del argentino, como Sergio Massa en este momento. Ni que hablar que le lleva un campo de ventaja a sus opositores, digamos, a los candidatos que compiten con él, que dicen palabras como justicia, libertad, etcétera, pero no aclaran qué van a hacer en el primer semestre. No aclaran que van a hacer en enero, en febrero, en marzo, que es lo que nos interesa a todos, ¿no es cierto? Y el único que puede decir qué va a ser el primer semestre, mes por mes, es Sergio Massa. A mí me preocupa que no hablan de... Eso se va a ver en el balotaje. No hablan de los pobres, no hablan de cómo recomponer, ¿no?, el bolsillo, no hablan de los... Hablan más de abstractos que... Bueno, de hecho quieren llevar el tren a 1.000 pesos, por ejemplo, el boleto de tren. Bueno, impagable. Bueno, cuando se puso en evidencia que es lo que querían, empezaron a criticar la medida esa que decía, si usted está de acuerdo, y se siente totalmente libre de hacerlo, renuncia al subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a renunciar al subsidio, muy poquitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace falta, porque la diferencia son 26.000 pesos por mes. Es el cálculo que se hace sobre un salario promedio. 26.000 pesos por mes de diferencia solo en transporte, para un trabajador promedio, ¿no es cierto? La hizo hoy Sergio, hicimos los cálculos hoy, él los hizo. La verdad es que es mucha plata. Sí, imposible. Es mucha plata, le permite un nivel de gasto un poco mejor. Entonces, no se puede decir al aire cualquier disparate. Y se han dicho muchísimos disparates de esta campaña, muchísimos disparates, ¿no es cierto? O por ignorancia, como en el caso de Patricia Bullrich, que es ignorante de muchísimos temas, o porque quiere impresionarnos y asustarnos, como en el caso de Milei. ¿No es cierto? Milei quiere que lo veamos como a Nerón, es decir, que se levanta una mañana de mal humor e incendia todo. Bueno, como no sabe si lo van a elegir o no, no está seguro y quiere incendiar todo antes, ¿no? Hay que decir, Nerón, para un poco, espera. Sí, bueno, en esto de incendiar todo da la sensación de que el objetivo es romper todos los consensos sociales, ¿no? Todos. Y todo aquello en lo que sí se ha avanzado hasta ahora. Y tal vez, de decirse permanentemente. Tal vez por un enojo con la política, hay gente que compra ese discurso. ¿Cómo a 3 días de la elección explicarles que tal vez hay cosas que no hace falta romper? Primero, no hace falta romper. Segundo, cuando uno amaga romper tanto y después el león pasa a ser un gatito, frase que le atribuimos y le agradecemos a Miriam Bregman, con todo respeto, es lo que le puede pasar, es lo que puede pasar. Vas a ver si vamos al balotaje, cómo vamos a ir, porque esa es mi esperanza fuerte, no va a decir lo mismo que ahora. El teorema de Baglini, ¿te acordás? Cuanto más cerca del poder está uno, menos estupidez se dice. Es una inversa, ¿no es cierto? Sí. A mí me parece que está a distancia enorme de Sergio Massa, y que cuando vayan a un debate uno contra uno y se vea este presidente o este presidente, Sergio Massa va a mostrar que tiene muchísimo más preparación para ser presidente, que conoce mucho mejor el Estado, que conoce mucho mejor la Argentina, y que puede ser que tenga un pasado que sea cuestionable por ser un político, porque Milei no ha gobernado nunca, Sergio Massa nunca ha sido presidente tampoco, pero puede ser que se lo cuestione por ese lado. Pero es muy flojo ese cuestionamiento, porque también podemos decir, del otro lado no hay ningún tipo de conocimiento de lo que es gobernar, ¿no es cierto? Ningún tipo. Entonces, me parece que es flojo eso. A mí me parece que hay que hacerse, pero jubilado, ¿usted quiere que se arriesgue la posibilidad de que vayamos a jubilación privada de nuevo?
No, bueno, entonces no vote a Milei, vote a Massa. Estudiante, ¿usted quiere que haya que pagar la universidad? No, que la universidad sea pública y gratuita, sí, bueno, entonces vote a Massa, no se equivoque, no vote a Milei, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted quiere que desaparezcan los representantes? No, tiene que haber representantes mejores de la gente, Congreso, etcétera. Bueno, pero entonces no vote a Milei. ¿Usted quiere que desaparezca el Banco Central, no tengamos más moneda, no tengamos lo que dice la Constitución Nacional? ¿No es cierto? Es decir, que tenemos obligación de tener una moneda soberana, etcétera. No. ¿Quiere dolarización? No. Entonces no vote a Milei, vote a Massa. La gente tiene que, antes de votar, pensar muy bien a dónde la llevan. ¿A dónde la llevan? Y que la bronca no confunda la exigencia. Que la exigencia sea altísima me parece bien. Que nosotros hagamos, al decir nosotros, yo fui parte del gobierno hasta hace 2 años. Y antes fui diputado, canciller, diputado, bueno, y gobernador. Que nosotros no hagamos mea culpa, claro, yo he hecho mea culpa varias veces ya, y he escrito un libro, he hecho mucha mea culpa, muchísima. No me arrepiento de hacerlo, lo seguiría haciendo. Pero eso es una cosa, otra cosa es, lo único que tengo es una motosierra. Con una motosierra no sembrás, no sembrás. Como ex gobernador y conocedor de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que hace que Axel Kicillof, porque también entiendo que dentro del espacio habrán analizado esto, ¿no? De que Axel Kicillof, por ejemplo, conserve un caudal de votos importante, no esté en riesgo aparentemente la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué le parece que eso tiene que ver también? En primer lugar, el peronismo ¿hicieron ese análisis? El peronismo es fuerte en la provincia de Buenos Aires históricamente. Y eso perdura. Esas tradiciones perduran. A veces se cortan, pero es difícil en la provincia de Buenos Aires que se corte. Ahora, en segundo lugar, la gestión de Axel Kicillof es impecable desde el punto de vista ético, con la excepción del famoso imbécil, al que traté así como, que no voy a mencionar. Sí. En general es una gestión impecable desde el punto de vista. Pero además es una gestión muy ardua, una gestión muy activa. Kicillof se mueve permanentemente y está encima de innumerables problemas. Yo le diría que me siento muy parecido a Kicillof en muchas cosas, en relación a cómo interpretar qué es ser gobernador de Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires y la gente de Buenos Aires dependen exclusivamente de la actividad económica interna del país. Buenos Aires no tiene una economía regional, tiene todas las economías. Todos los sectores de la economía están en Buenos Aires. No depende de un precio, 2 precios, no. Depende de la actividad económica interna, en especial el conurbano. Sí. ¿No es cierto? El interior depende más de otras actividades, industriales y sobre todo agropecuarias, pero industriales también, y de la pesca, y de cierta minería, etc. Ahora, aparte de eso, aparte de cómo está la cuestión nacional, de cómo está la actividad interna, que es lo que le dice cómo está su recaudación también, que es fundamental, el gobernador de Buenos Aires es un gestor de una cantidad enorme de temas, de obra pública, de sanidad, de justicia, ¿no es cierto?, de seguridad, de policía. Yo podría decirle muchas cosas que yo cambiaría en la provincia de Buenos Aires, pero yo no la estoy gobernando ahora, la goberné hasta el 2007, entonces ya estoy un poco atrasado en eso. No, pero el contacto con la gente, la forma de hacer política, la forma de hacer política, esto de recorrer la provincia, de estar cerca de la gente, escuchar, ¿no? Es que no la recorre solo en campaña, la recorre permanentemente. Sí, claro, sí. La recorre permanentemente. Es un trabajador incansable y no está buscando golpes de efecto. Eso yo lo defiendo siempre. No busca golpes de efecto Kicillof, sino que hace lo que le parece que hay que hacer. Eso es muy importante en alguien. Ojalá siga siendo, estoy seguro que lo va a seguir siendo, pero ojalá siga siendo gobernador porque lo merece. Y la provincia merece tener un gobernador serio, responsable, laburador. Pablo Ibáñez. Haces una descripción de lo que expresa Milei y lo que expresa como contracara Sergio Massa. Ahora, tuvo un resultado de un 30%. Las encuestas proyectan que Milei de todas maneras va a ser una elección interesante o buena elección. Habrá que ver, se verificará el domingo. La pregunta es, ¿qué pensás o qué sentís que ocurre entre ese votante que no advierte, no quiere advertir, o tiene una sensación que a pesar de eso puede seguir apostando a esto que vos decís de todo lo que expresa y todas las contrariedades y todas las complicaciones que puede suponer para su propia vida un gobierno de Javier Milei? ¿Un gobierno? De Javier Milei. Lo que expresa es que los últimos 2 gobiernos, los últimos 8 años en la Argentina han sido malos gobiernos.
Es decir, a la gente le ha ido mal, ¿no es cierto? Le ha ido mal. Ya en el 2015 había un cansancio de cierto estilo de hacer gobierno, pero la gente estaba mucho mejor. Estaba mejor económicamente que ahora y mejor de ánimo, etc. Además, el mundo era distinto. Pero existía un cansancio, si no, no hubiera ganado Macri, ¿no es cierto? Después hubo un pésimo gobierno de Macri. Acuérdense que de 4 años, 3 años cayó el PBI. Solo en el 2017 creció el PBI, pero después de una caída muy fuerte el primer año. Y después venimos, porque yo fui parte de la campaña, vinimos con Alberto Fernández, Cristina y el peronismo, y nos agarró el COVID. Además del COVID, se cometieron muchos errores, muy fuertes, ¿no es cierto? Yo hace 2 años que no estoy en el gobierno, pero eso no me salva de haber pertenecido al gobierno. Y sigo siendo peronista y sigo defendiendo al peronismo y a su posibilidad de ser gobierno nuevamente. ¿Te puedo detener ahí? Sí. Porque digo, el detalle de la experiencia Macri frente de todos es conocido, es palpable, digo. Ahora, puede haber un votante que apueste todavía que le pueda ir peor. Ese es mi interrogante casi antropológico del votante. No creo que sea que le puede ir peor, creo que es la necesidad de advertirle, castigar, advertir, llamarle como quieras. Y hacerlo, en muchos casos, hacerlo más allá de toda racionalidad. Es decir, primero te pego y voto, y después veo qué pasa. Pero el veo qué pasa en el estado que está la Argentina es muy complicado. No es muy complicado, es peligrosísimo. Por eso hablé de Nerón, es peligrosísimo. ¿No es cierto? Hacer afirmaciones rotundas basado en una teoría económica de hace 100 años es peligrosísimo. Y traerla a un país periférico, en este momento en que en el mundo parece haber una especie de hastíos de la paz. Parece haber mucha gente hastiada de la paz que acepta la guerra con naturalidad, ¿no es cierto? Es posible que broten otras guerras también. Acaba de ser expulsada de media Armenia casi, de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, el pueblo armenio. ¿No es cierto? 100.000 armenios tuvieron que irse de sus casas y volver a Armenia y abandonar una parte de Armenia. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán nos invadió. Sí, el mundo occidental hizo algo para parar eso. Absolutamente. Rusia hizo algo que estaba ahí en la frontera. Nada. ¿No es cierto? Es decir, empieza a haber una aceptación de la guerra. Lo mismo pasa en la Franja de Gaza. Primero hay una horripilante matanza por parte de Hamas, se reacciona desde Occidente fuertísimo, después hay un horripilante bombardeo de civiles desarmados, al igual que los civiles desarmados eran también los jóvenes israelíes y todos los muertos de Israel del día 7 de octubre, pero hay una matanza ya en escala y nadie reacciona. Pero vos lo linkeás con lo que está ocurriendo aquí. Lo linkeo un cambio en la cabeza de la gente muy importante. Y un cambio en la cabeza de los que gobiernan Occidente. Nosotros somos periféricos a Occidente. No puedo decir lo mismo de Oriente porque es más difícil intuir qué hay en la cabeza de Xi Jinping, de los chinos. Pero ese cambio en la cabeza nos pone a nosotros periféricos en general, más lejos. ¿No es cierto? No solo no somos prioridad, sino que directamente importamos menos. Por lo tanto, hay que hacer muy bien los deberes. ¿Cuál es la mejor política exterior? Una buena política interior. Esa es la mejor política exterior que puedes tener. Lo que pasa es que en lo interior, Felipe, hay algo que está pasando. Yo lo relaciono un poco con lo que decís. Las diferencias son enormes, pero hay una cosa que tiene que ver con ya no me importa lo que suceda más allá de mí. O lo que le pase al otro, ¿sí? No sé si eso vos lo ves, yo lo veo todos los días con las personas con las que hablo. Como a mí no me está saliendo la cosa tan bien, entonces, bueno, no me importa el resto. Quiero que mejore para mí prendiendo fuego todo. Pero hay algunas luchas importantísimas que incluso esas personas, de las cuales hoy gozan de los beneficios de esas luchas, que tienen que ver con lo colectivo, que solo se dan de manera colectiva. Y eso me parece que hoy esa mirada está perdida. Sí, lo que le está diciendo Milei, y en algunos casos lo ha dicho gente del PRO, pero ahora ya no lo dice porque apareció Milei, es no espere mucho de las políticas públicas, no espere nada de las políticas públicas, espere solamente de usted mismo. ¿No es cierto? Si a alguien le va bien económicamente, bueno, tiene alguna razón para pensar que es su mérito. Claro. Pero también tiene que pensar que el asfalto en el que va, ¿no es cierto?, la posibilidad de comprarse una motocicleta, un auto, etcétera, tiene que ver con la política económica, ¿no es cierto? Y con el consumo interno, muchísimo. Con el nivel de consumo interno. ¿Qué hizo este gobierno? Dentro de muchas macanas que se hicieron, hizo una cosa muy buena, que es proteger la actividad económica en tiempo del COVID, mantener el empleo y que
hizo que después, aún con problemas graves en la economía, creciera el empleo. El empleo crece y crece, ya que sigue creciendo. Ahora, no querer ver eso, bueno, es una experiencia que cada uno tiene que tener. Si uno cree que todo lo hizo uno, está totalmente equivocado. Si yo pensara que me eligieron y todo por mí, me equivocaría rotundamente. Era parte de un sistema, de algo mucho más fuerte. No, pero además hablabas de que le va bien, pero el que no le va bien necesita sí o sí de esa lucha colectiva. Es el que más necesita en todo caso. Y lo quieren convencer, ¿no?, de que se olvide de la salud, que se olvide de la educación, ¿no es cierto? Que se olvide de su jubilación, que se olvide de la jubilación de su padre. Lo quieren convencer de que se olvide de la ayuda social. Y además, primero le dijeron una cosa para engancharlo y ahora le dicen lo contrario. Ahora están diciendo, no vamos a tocar esto, no vamos a tocar lo otro. Entonces, ¿dónde está el león? ¿De qué león me hablan? León es Massa, que encaró el Ministerio de Economía cuando estaba muy mal la cosa, aquel mes de julio del año pasado, y se la bancó. Y se bancó discutiendo una deuda de todos los argentinos generada por Mauricio Macri, no por este gobierno. Sí, claro. Todo lo que está haciendo Massa y todos los problemas que tenemos, más la sequía que nos quitó 21.000 millones, porque Mauricio Macri nos obliga a pagar 45.000 millones, pero la sequía nos quita 21.000. ¿No es cierto? ¿NASA? Ay, perdón. Ese es el tema, perdón. Me quedo pensando en esto que usted marcaba respecto del cambio de paradigma. Digo, este cambio de paradigma que se ve en Occidente, ¿tiene que ver con la idea de Javier Milei sobre el estallido? Porque Javier Milei habla particularmente de un estallido, ¿no? Y eso cala hondo, por más que en la historia argentina sabemos lo que significa un estallido económico, social, político. Digo, ¿cómo se puede, o también pienso en esta idea de hacer la Argentina grande de nuevo, ¿no? Digo, ¿cómo se puede arreglar la Argentina sin la necesidad de estallarla? Como piensan algunos, ¿no? La Argentina no ha estallado. Sí está soportando y es evidente que está sufriendo cambios muy fuertes y que se pueden prever un futuro muy diferente, porque la gente está cambiando, porque el mundo está cambiando. Las dos cosas en ese orden, la gente nuestra y el mundo. Ahora, de ahí hablar de un estallido, ¿saben qué quiere decir Milei con eso? El estallido soy yo, no hace falta que lo haga usted. Como no lo van a hacer, no va a haber un estallido, porque hay un nivel de contención social muy importante y la gente no quiere renunciar a eso, por suerte. Javier quiere decir el estallido soy yo. Javier Milei dice el estallido soy yo. Como diciendo, ponga su estallido acá. Yo se lo garantizo. Sí. Ahora, no le garantiza nada, absolutamente nada. Perdón. No le garantiza nada. Veámonos dentro de, no sé, dentro de 6 meses, si ganó Massa, hablemos de cómo estamos. Si ganó Milei, hablemos de cómo estamos. La idea de estallido que plantea Nazareno y que vos la reconfigurás simbólicamente desde el punto de vista de Milei, está muy también en la conversación que un Milei presidente tendría muchas dificultades y muy rápidamente podría derivar en una asamblea legislativa. No lo sé, a mí no me gusta eso porque suena... Es cierto que lo han pensado mucha gente y lo ha dicho. Dicho por un hombre político que está con uno de los candidatos, sonaría una amenaza. Y no creo que haya que hacer amenazas antes de las elecciones para nadie, que la gente vote libremente. Uno puede decir qué es lo que piensa de votar a fulano o a sutano, pero no haría esa amenaza, Totó. Lo pregunto desde el punto de vista de un Milei, que en caso de ser presidente no tendría gobernadores, tendría minoría amplísima en los congresos, tenía dificultad objetiva, teniendo un plan de gobierno que requiere muchísima fortaleza y en términos políticos mucha debilidad real. Sí, en términos políticos, para lograr las cosas que él quiere, casi diría imposible. Imposible las que ha planteado, ¿no es cierto? Imposible, sobre todo va a tener que ir para atrás en casi todo lo que ha dicho, en casi todo, en casi todo. Ayer puso un señor, viejo sostén de Videla, hablar antes que él, Venegas Lynch, que dijo que hay que romper relaciones con el Vaticano. Es decir, pone cualquier petardo ahí arriba, porque en realidad tampoco se lo preguntaron, porque enseguida salieron a aclarar que no lo harían. Sí. ¿No es cierto? O las cosas que dice la candidata a diputada que tiene cerca sobre los bebés, los niños, los padres, etcétera, que no las voy a repetir, enseguida salen a desmentirlas. Casi todo enseguida salen a desmentirlo. Entonces, ¿para qué las dicen?
Felipe, La dicen a ver para si... que la gente grite y se exalte y los que están viendo por televisión digan qué bárbaro, qué entusiasmo. Bueno, de hecho es lo que veíamos anoche, ¿no? En este acto. A ver si puedo, porque antes de que preguntara Pablo esto que te preguntaba y todo está relacionado, yo pensaba en el spot de Victoria Villarruel que dice, este es un país inviable. Y a la vez, en base a esto que venimos charlando, un espacio político que no tiene estructura, medidas que tienen que ver con llevar el boleto de tren a 1.300 pesos o a más de 1.000 pesos. El boleto de colectivo a 700 pesos. Bueno, el boleto de colectivo a 700, romper con el Vaticano, romper con Mercosur, romper con China. La pregunta de Pablo, yo te la hago a la inversa y te digo, ¿ese es un país viable o es inviable con un colectivo a 700 pesos? No, es un país absolutamente viable si uno tiene en cuenta que hay que sostener para que ingresen plenamente al mercado y se formalicen cada vez más, como lo está haciendo. Hay una cantidad de medidas más sobre la forma de hacer ingresar a los informales al mercado formal, ¿no es cierto? Por ejemplo, pagar con la cédula sola y quedar formalizado de esa manera. Claro. El monotributo social, ¿no es cierto? Que los exime de cualquier tipo de impuesto. Solo se paga la parte de obra social. Sostener a esa gente es sostener el tejido social y es sostener el consumo interno a la vez. Bueno, no hay ninguna de esas políticas desarrolladas o pensadas por los candidatos que se oponen a Massa. El único que explica esos temas es Massa. El único que explica los temas del frente externo, ¿no es cierto?, de qué pasa con las reservas. El único que consigue pagar con yuanes, pagar con derechos especiales de giro, proteger las reservas, etcétera, es Massa. El único que denuncia, miren la especulación que han hecho con el dólar en 2 días, mete presos a algunos tipos, y pueden caer muchísimos más presos, están con las barbas en remojo varios, ¿no es cierto?, probando además infinidad de formas de desfalco y de estafa al fisco, de estafa a la gente en general. El único es Massa, los demás no hacen nada, no dicen nada y no tienen ninguna propuesta para eso. No tienen ninguna propuesta más que decir menos Estado. Y Bullrich no puede vestirse de prefecta o de policía todos los días porque sería ridículo, pero a ella le gustaría poder vestirse todos los días. Cada vez que puede, vomita una cantidad de amenazas de mano dura, no hay nadie más dura en la Argentina que ella. Bueno, hay una paradoja una contradicción bastante grande, ¿no? Como ministra también a la salida de un restaurante pensaba de manera positiva que el que quiera andar armado, que ande armado, ahora cuestiona las decisiones de Milei. Sí, después habrá retrocedido como siempre, se retrocede. Claro. La idea es, todo lo que está en este momento legitimado, legalizado, basado en ley, todo está en revisión. ¿Cómo va a estar todo en revisión? Bueno, incluso ¿Qué creen, el que pago de las ganancias. leyes se hicieron sin pensar? ¿Cómo va a estar todo en revisión? Entonces pongamos todo en revisión para alterar a todo el mundo. ¿No? Usted puede andar armado. Después cuando le dicen, pero usted entonces quiere que las madres estén tranquilas, que los chicos vayan a la escuela con un revólver. No quisimos decir eso, No, discúlpenme, me entendieron mal. Me entendieron mal. Pero usted va a dolarizar ahora. No, me entendieron mal. La dolarización puede llevar 6 meses, 2 años, 8 años. Ah, ¿y qué va a hacer ahora? No lo dice. No lo dice, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo en hacer un acuerdo, un pacto social, un acuerdo político, un acuerdo general, llamar a los que piensan distinto y decir este es el programa antiinflacionario? No se le ocurrió. No, él quiere dividir. Acá se va a votar en el balotaje después del 22 por lo que quieren dividir la Argentina y vivir de la grieta, o lo que quieren unir la Argentina y que haya crecimiento. Se frene la inflación y haya crecimiento. Esos son dos. Con un 24 que va a ser mucho mejor que el 23. Vamos a tener mucho mejores exportaciones. Vamos a tener 14.000 millones más de exportaciones minerales. Energéticas, petroleras. Sí. Petroleras y de gas. En lugar de pagar 7.000, vamos a exportar 7.000. 7 más 7, 14.000 millones más. Sí. Si Dios quiere y llueve, vamos a tener una cosecha más normal, mucho más normal que el año pasado. Ahorro con el gasoducto. ¿No es cierto? El gasoducto es el que va a permitir lo que yo te digo de 14.000 millones de dólares más. Vamos a tener un aumento de la exportación minera, ¿no es cierto? Vamos a tratar de que toda la inteligencia que está vendiendo Argentina en servicios, que hay muchísimas, startups, etcétera, hay 700.000 inscritos en la economía del pensamiento que producen para adentro y para afuera de Argentina. Muchos de lugares muy humildes, muchos pibes trabajan con la computadora para afuera. Lo que hay que tratar es formalizarlos y que puedan invertir. Hay que poner inventiva, y lo que sobra en el Ministerio de Economía en este momento es inventiva y creatividad. Sí, alguien
que hable de distribuir eso que la Argentina el año próximo va a generar. Entiendo que es por ahí. Distribuir es empleo y salario. Empleo y montos salariales. Y paritarias. Sí. Y paritarias. ¿Darío? Felipe, buenas noches. Hola. He escuchado a muchos candidatos que quieren gobernar este país, que es un país de mierda. Y Sergio Massa obviamente dice todo lo contrario, como la mayoría del pueblo argentino. Digo, 40 años de democracia, usted vivió muchas campañas. ¿Tanta violencia en los discursos atacando la legalidad del país, lo vio alguna vez? Usted lo acaba de decir, la Constitución Nacional, nosotros estudiamos de chico instrucción cívica, es decir, gente que viene a romper, dejando de lado que hay una Constitución, hay una forma de vivir, hay valores, y que quieren cambiar todo desde la nada, sabiendo que la situación del país es re complicada, porque más allá que acabas de decir que va a ser mejor el año, cualquiera que gane se va a tener que amacar y moverse para controlar la situación social, ¿no? Absolutamente. Y para eso hace falta mucha experiencia, mucho equipo, mucha sensibilidad social. La Argentina es un país, afortunadamente, que tiene una herencia peronista que hace que lo social haya que tratarlo con mucho respeto. No se lleva por delante así nomás a cualquiera en la Argentina. Alguien decía, es uno de los pocos países de Sudamérica donde el que te vende nafta no te baja la vista. Es muy fuerte eso, ¿no? No te baja la vista. Y eso son años de conciencia política diferente, conciencia social y política diferente a otros países. Yo he trabajado en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Argentina absolutamente tiene destino. Además, si uno conoce la Argentina, si uno conoce hasta los defectos argentinos y uno conoce el porqué de las cosas, la razón de la inflación, la razón del empleo y desempleo, la razón de los bajos salarios, si uno conoce la razón y puede ir al meollo de la cuestión, Argentina es un país que sale adelante porque es un gran país. Además es el nuestro. A mí me interesa que el sol salga y se ponga en mi país. No me interesa verlo en un lugar más lindo. El más lindo es donde estoy, el más lindo es mi país. Me importa un rábano viajar. Tengo que viajar por trabajo ahora. Estoy cansado de viajar, no me interesa viajar. No me interesa nada ver la maravilla del mundo. La maravilla están acá. La maravilla es vivir y vivir en Argentina. Por supuesto, es duro, sí es duro. Pero la maravilla también está en luchar por el país de uno. Y no ser un pasota en otro país. Felipe, gracias por haber venido al diario. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.